tal? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Arrancamos nuestra edición de Asamblea aquí por GEN, por Universo. En estos encuentros de todos los martes que nos llevan a reflexionar sobre temas que tienen relación con un mundo en una situación especial, en un año especial, en un tiempo especial, que no es un tiempo que va a acabar, digamos, y vamos a empezar de nuevo como éramos antes, sino tiene la particularidad que va a obligarnos a probablemente encontrarnos con un mundo nuevo que no tiene por qué ser ni peor ni mejor, pero va a ser nuevo y dependerá en gran circunstancia de nuestras posibilidades de gestionarlo para convertirlo en un mundo mejor. Dentro de todo eso hay una cuestión que se desató con mucha fuerza, casi como una especie de memorándum al respecto de un problema que tenemos los seres humanos en general, porque no es una situación particular, que es cómo congeniar la convivencia con la salud mental y con el encuadre legal. Y agrego a un cuarto elemento que me parece que es vital agregar en este momento. ¿Cómo convivir, digamos, el tema de la salud mental con el encuadre legal, con la violencia en un tiempo de crisis? Saben ustedes que un tiempo de crisis es generalmente condicionante de ciertas actitudes que no deben estar ausentes en cosas que vinieron pasando. ¿Qué pasó, por ejemplo? El antecedente más reciente, el caso para olvidar, iba a decir, pero en realidad no tenemos que olvidar, sino por el contrario, el caso del policía en servicio activo que asesinó a su familia. No es ese caso el tema que queremos tratar centralmente, pero sí nos inspiramos en él para ver cómo estamos hoy. Y en este panel vamos a tener a un conocido abogado penalista, al doctor Jorge Vasconcelos, a un médico psiquiatra, al doctor Marcos Capurro, y un poco más tarde se sumará un pedagogo, porque para nosotros es vital enganchar siempre las reflexiones en relación a cómo estamos trabajando el proceso educativo. Estamos hablando de Luis Fernando Ramírez. Doctor Jorge Vasconcelos, gracias por su tiempo esta noche. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy Luis. Psiquiatra Marcos Capurro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, Augusto, buenas noches al doctor y a tu audiencia y teleaudiencia. Muchas gracias por vuestro tiempo. A ver, vamos a compartir una charla como si estuviéramos en una mesa que la tenemos en forma virtual. Podemos llegar a tener un paisaje de la relación que existe entre el Paraguay, el paraguayo y la ley. Sé que es un desafío así a quemarropa, absolutamente irresponsable por ser tan amplio de mi parte, pero sé también que Jorge Vasconcelos está preparado para este tipo de desafíos. ¿Qué supone para la tensión ya habitual entre la ley y nuestra cultura el hecho de que se sume también una pandemia, doctor? Resulta complicado, muy complicado, no solamente por una cuestión de carácter cultural. Tenemos que reconocer de que nuestro periodo de libertades democráticas es muy breve frente a la tradición histórica desde tiempos de la colonia, que nos llevan a situaciones que se enfrentan inclusive con nuestro Estado penal, y muchas veces la sociedad acepta por falta de la formación por falta de formación crítica, diría yo, como es el caso de las medidas sanitarias que se han adoptado a partir del mes de marzo, cuestionables quizás políticamente, sanitariamente, o quizás no sean, pero desde el punto de vista jurídico son absolutamente cuestionables, porque esas medidas tendrían que haber sido dispuestas por la ley y no por decreto del Poder Ejecutivo, conforme lo determina nuestra Constitución Nacional. Que a ello sumamos que los actores
del sistema judicial, entiéndase, Ministerio Público, jueces, y nosotros mismos los abogados somos tolerantes con ese tipo de errores, por calificar de manera suave, la situación se vuelve bastante compleja. Entonces, la ley deja de ser el marco referencial de nuestra conducta y se convierte en la voluntad, es decir, nos regimos por el voluntarismo. Y eso mismo pasa con una sociedad acostumbrada a las condenas mediáticas de casos que impactan a la opinión pública a través de la prensa, como el señalado recientemente protagonizado por la policía. Claro. Quiero quedarme allí como línea de base para pasar igualmente a Marcos Capurro y un diagnóstico de línea de base, porque después quiero volver a un aspecto que mencionaba el doctor Vasconcelos, al respecto de cómo condiciona, uso la misma expresión, eso que llama una especie de sentencia mediática, pero más que allá de la sentencia mediática, el mediatismo dentro de los hechos que tienen que ver con situaciones penales y de la justicia en sí. Pero, Marcos Capurro, ¿cómo quisiera ser extraordinariamente directo para preguntarte cómo estamos en la cabeza en medio de una situación de crisis? ¿Qué es lo que normalmente pasa con nuestra salud mental cuando estamos en una situación de estrés como la que vivimos hace ya varios meses? Bueno, el estrés es una condición natural del ser humano, ¿verdad? Que nos permite a nosotros sobrevivir, ¿verdad? El estrés no es algo nuevo, no es algo que ahora vino con la pandemia nomás. El tema es que la pandemia, junto con la cuarentena, que yo invito a tomarla como un binomio, ¿verdad? No así de manera aislada, exigen más de ese estrés que a nosotros nos sirven para sobrevivir. Y cuando las demandas, ¿verdad?, a las que se somete el ser humano son superiores a su capacidad de respuesta, es cuando el estrés se puede patologizar. Y es donde pueden empezar a aparecer síntomas, signos de trastornos mentales. Y si nosotros hacemos un conjunto de esos signos y síntomas en un periodo de tiempo, podemos llegar a un diagnóstico, a un trastorno mental, ¿verdad? ¿Qué pasa con la pandemia y la cuarentena? La pandemia enfatiza un temor que el ser humano tiene, que es a la enfermedad, ¿verdad? Ahora hay una enfermedad nueva, entonces el ser humano se expone a ese miedo a la enfermedad, con el agregado de que deja de ser un pensamiento individual y la persona, el ciudadano, empieza a temer también por la salud de sus familiares. Entonces, es como un temor colectivo también, ¿verdad? O por lo menos del círculo más cercano. Otra cosa que trae la pandemia es la incertidumbre, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar? ¿Va a aparecer la vacuna? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y la cuarentena, dentro de ese binomio, lo que nos trae es otro factor de estrés, que son los problemas económicos, ¿verdad? La gente se encierra, no puede salir a trabajar, deja de producir dinero. Un sector de la población es asalariado, tiene sus ingresos igual, pero la mayoría no, ¿verdad? La mayoría depende de su negocio pequeño, mediano, ¿verdad?, micro. Y también el encierro genera la pérdida de hábitos saludables, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros salimos a trotar, a hacer una caminata, nos vamos al gimnasio, todo eso cambió. Sí. Hubo unas semanas en concreto en las que no se podía hacer eso, se pierden hábitos saludables que también afectan a que ese estrés que nosotros sufrimos sean menos productivos a la hora de esta demanda mayor que tenemos, de esta exigencia mayor que representa la pandemia y la cuarentena. Así es. Y eso, como les dije, llega a un punto que es insuficiente para la supervivencia y genera las patologías. Ya, y de dos maneras, ¿verdad? Sí, decime. Vamos a profundizar en un minuto solamente para mantener el ida y vuelta. Como que son temas diversos, pero convergentes,
Les ruego también si cada uno de ustedes quiere tomar parte del tema que plantea el otro invitado, puede hacerlo, puede opinar o puede compartir ideas. Quiero volver a la cuestión de la ley y de la ley y el orden, digamos, porque quiero analizar a un actor que desde la perspectiva de su trabajo en el mundo penal, el doctor Jorge Vasconcelos con él se habrá cruzado en innumerables ocasiones. Es la labor policial y el policía. ¿Cuál es la salud cívica y la salud profesional del agente de policía paraguayo desde tu opinión, doctor? Creo que ese es el aspecto menos cuidado de nuestros agentes de policía. Digo uno de los menos cuidados porque no es el único. En su educación existen muchas falencias en la protección de su salud mental también. Este hecho que conmocionó a la sociedad hace muy poco desnudó de que un policía es sometido a un test psicológico cada vez que va a enfrentar el ascenso, es decir, cada 4 años, y que el resultado de ese test psicológico no influye en la calificación requerida para el ascenso. Es decir, toda persona que se encuentra enfrentada a situaciones de riesgo, a situaciones de violencia, a situaciones de peligro, genera un estrés adicional al que pudieran enfrentar o pudiéramos enfrentar cualquiera de nosotros en nuestros respectivos ámbitos de profesión, ¿verdad? Y desatender la cuestión psicológica de aquel agente de policía, de aquel funcionario del Estado a quien se le confía un arma y se le da autorización para utilizarla en protección de los bienes y la vida de las personas, resulta extremadamente riesgoso. Yo por eso, en aquella oportunidad, cuando creo que conversábamos con usted mismo, decía de que la responsabilidad final es de las autoridades de gobierno que ponen en manos de agentes de policía armas de fuego para protegernos y sin embargo estas armas se vuelven en contra nuestra. Sí, así es. Y es un tema como... Pero no se vuelven en contra nuestra como consecuencia de una voluntad razonada, sino como consecuencia de muchas veces situaciones que enfrenta como consecuencia del normal ejercicio de su profesión. Pero aparte... Me centro en el caso específico de este señor que luego de disparar a su familia y matar a gran parte de ella se autoelimina, porque lo presentamos como si fuese victimario, cuando yo entiendo de que también tiene condiciones para ser considerado víctima. O sea que aparte de la salud mental y de la ausencia de chequeos que usted acaba de mencionar, tenemos que consignar también debilidades en la propia formación profesional, que es una cuestión que tiene años de crítica, doctor, ¿eh? Sí, desde luego. La educación para la que son sometidos los agentes de policía y también nosotros los abogados tienen mucho que ser criticado, sobre todo en cuanto a la determinación del centro de la atención de la ley. El centro de la atención de la ley es el ser humano, es la sociedad, no es la autoridad. Y a partir de esas circunstancias es que se considera de que el policía está para proteger, está para prevenir, está para reprimir en aquellos casos en que se ponga en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes, y no está facultado a usar la fuerza para proteger su propia autoridad. Totalmente. Es lo que normalmente ocurre en nuestra sociedad. Totalmente. Marcos Capurro, hay casi un doble discurso en el tema de el lugar que le damos en la agenda de prioridades al tema de la salud mental, porque durante todos estos meses hablamos muchísimo de COVID, hablamos muchísimo de incluso patologías que se dejan de lado porque estamos privilegiando el COVID como tiene que ser.
aunque no tendría que dejarse de lado un tratamiento oncológico, un tratamiento de otras problemáticas. Pero a la hora de la realidad no se ocupa ningún espacio en los medios ni en los proyectos educativos del Estado para decirle a la ciudadanía, che, ciudadanía, aparte de todo lo que te estás cuidando, cuídate un poco también en el tema de la salud mental. O sea, ¿quién se ocupa de la salud mental de la gente? Y esa es una pregunta que no es tan obvia como parece, Marcos. Mira, Augusto, coincido plenamente con la necesidad que vos ves de darle importancia a la salud mental, ¿verdad? Imagínate que para las Naciones Unidas, la salud mental, o sea, el bienestar de salud mental, es el tercer objetivo del desarrollo sostenible. Está erradicar la pobreza, erradicar el hambre y después ya está la universalidad de la salud, que incluye, por supuesto, la salud mental. Y lo que decís de la preponderancia y la importancia que se le da al coronavirus hoy, que es un tema importante, que tiene que estar en boca de los especialistas, ¿verdad? Tenemos que informarnos. Para darte una idea, ¿verdad? Suicidios aproximadamente entre 300 y 400 hoy, tras un cuatrimestre casi, 4 meses, tenemos 14 muertos por coronavirus. La estimación, le escuché al doctor Sequera la vez pasada de un estudio de Washington, es que habrá entre 270 y 300, ¿verdad? Para fin de año, ¿verdad? O sea, todo el revuelo que genera el coronavirus, qué interesante sería que también se lo haga para prevenir lo que son los problemas de salud mental, ¿verdad? Acá en Paraguay, bueno, realmente no quiero ser impreciso porque no sé el número exacto, pero la OPS en marzo del año pasado publicó que en nuestra región el promedio de inversión en salud es del 2% del presupuesto general para la salud, ¿verdad? O sea que Paraguay tiene que estar por ahí rondando. La vez pasada una entrevista a un colega le escuché decir que ronda entre el 1 y el 2, ¿verdad? En consonancia con lo que estoy diciendo. Y de eso, el 60%, Augusto, va destinado al hospital psiquiátrico, ¿verdad? ¿Quiénes llegan al hospital psiquiátrico? Es cierto que tiene un servicio ambulatorio que funciona muy bien, pero llegan los pacientes más graves, quienes se internan, ¿verdad? Entonces, la propuesta de estas organizaciones internacionales es hacer énfasis en lo que es la salud mental comunitaria, ¿verdad? Apuntar a llegar al hogar antes de que el individuo se agrave tanto como para tener que llegar a una internación, y eso implica una redistribución, no solamente tener que poner más plata para la salud mental, sino una redistribución de lo que se destina a la salud mental, ¿verdad? Acá vamos a llegar a un punto que el primero quizás que va a ser transversal, porque dentro de todo lo que significa cómo funciona la justicia, dentro de todo lo que significa cómo funciona la ley y dentro de todo lo que significa cómo funciona la salud mental, hay un asunto que es muy importante, que es el imaginario. Capaz que en cada una de las disciplinas vuestras tenga otro nombre, pero el imaginario, o sea, lo que se construye, digamos, como concepto dentro de la opinión pública, la ciudadanía, mirado desde la política, en los anglosajones lo suelen llamar los votantes, en fin, tiene diferentes manifestaciones. Pero quiero empezar justamente con el doctor Vasconcelos preguntándole la mediación, los medios de comunicación, la mediatización. ¿Qué supone en materia de procesos legales? ¿Cuándo ha sentido que en algún momento los procesos mediáticos han obstruido o ha poluido la escena legal, digamos, de un proceso de investigación? O sea, ¿qué rol juegan los medios a la hora de instalar una idea previa a una sentencia, doctor? Desde el ejercicio de la defensa, que es donde me siento más cómodo, he tenido oportunidad de enfrentar historias instaladas desde los medios de prensa, y
realmente poluye mucho el proceso, porque en definitiva el juez es un ser humano que vive dentro de nuestra sociedad, se ve influenciado. Suelo decir de que conozco muy pocos, quizás con los dedos una sola mano pueda identificar a jueces a quienes no les tiemblan las rodillas para dictar una sentencia. Pero yo quiero ir un poquitito más allá y incorporar un tema que se encuentra olvidado en nuestro sistema y se encuentra olvidado como consecuencia precisamente de la polución que se genera desde los titulares de prensa, que son los casos de los delincuentes o criminales que actúan sin tener el ejercicio de la plenitud de sus capacidades mentales. Gente que debe ser sometida a una pericia psiquiátrica, a una pericia psicológica, de determinar si es que tienen condiciones. Dos condiciones básicamente son las que deben ser objeto de examen antes de someterlos a un proceso. Primero, la determinación de si es que en el momento de la comisión del hecho gozaba de ejercicio de sus facultades mentales, es decir, tenía, como dice la ley, capacidad para comprender la antijuridicidad de su hecho y además tenía capacidad para entender lo que conocía. Y la otra es si, independientemente del pleno uso de sus capacidades mentales en el momento de la comisión del hecho, con posterioridad tiene o no, o tenía o no capacidad para entender, comprender y querer los actos del procedimiento. La ley trae respuestas para esta situación. En el primero de los casos, esa persona resulta inimputable. Y si nosotros nos detenemos a analizar la posibilidad de que alguien que ha matado 3, 4, 5 personas, que escapa durante una semana en los periódicos, sea declarado inimputable por un juez y lo envíe a un instituto psiquiátrico, no a la penitenciaría, el Paraguay se incendia. Sí, totalmente. Tienes razón. Nosotros tenemos, además de la población carcelaria normal, en nuestro país tenemos alojado en nuestras penitenciarias gente con insanía mental. Eso iba a preguntarte, ¿qué conocimientos tenés al respecto de, no digo volumen porque no perteneces al sistema penitenciario para saberlo, pero si hay un volumen significativo de personas con insanía mental que están en un sitio inadecuado, digamos, la penitenciaría? No tengo cifras, lamentablemente. Uh-huh. Pero hay un volumen. Pero hay. Entiendo. Esto mismo, Capurro, el tema de la mediatización, el tema del, hoy en día se llama, a ver, ya tiene un nombre más postmoderno. A ver, ya voy a recordar. Este sistema de medios que está cada vez más potente, ecosistema de medios se llama, este ecosistema de medios que está cada vez más potente, que se integra en nuestra vida, que nos acompaña desde el amanecer hasta el sueño, que no nos abandona siquiera al estar alejado hoy en día del televisor, de la radio y compañía. ¿Qué protagonismo tiene si, digamos, la persona no está advertida al respecto de cuál tiene que ser su relación con ese prodigio? ¿Qué protagonismo puede tener en desórdenes en la salud mental de las personas? Tiene una implicancia en el desorden o en la desadaptación de la salud mental de cualquier individuo, ¿verdad? Ahora bien, dependerá mucho de cada individualidad, ¿verdad? Hay gente más tolerante, así como una droga, ¿verdad? Por poner una analogía, ¿verdad? Hay gente que jalar cocaína le hace menos mal que a otra, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ver noticias muchas veces transmitidas con cierto morbo, ¿verdad? O con mucho morbo, impactan, ¿verdad? Por las propias imágenes, ¿verdad? Y también porque quieras o no, es un productor de ideas, ¿verdad? Por ejemplo, publicitar demasiado
una cuestión o un caso de suicidio, ¿verdad? Tiene su implicancia. De hecho, hay ciertas recomendaciones para la publicación de ese tipo de información. Imagínate una persona vulnerable que está depresiva, con desesperanza, con ganas o con pensamientos, dudas existenciales y que empiezan a convertirse en deseos de muerte. Ver información como esa, ¿verdad? Ver ideas, tipos de intentos suicidas, ¿verdad? Eso por supuesto que influye en la salud mental. Y volviendo al tema de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, no solo como vos decías en la radio, en el televisor, en el celular tenemos información. Vos estás en Facebook y cada 3 publicaciones, 2 son de cuánto positivo hubo hoy, de qué medicamento es el que sirve, de la carga viral, de aquello que lo otro, ¿verdad? Y eso hay que moderar, ¿verdad? Hay que moderar. Y desde los medios es muy difícil, ¿verdad? Además, doctor, entonces, además, lo que podemos hacer... Sí. Además, Marcos... sí, decime. Seguí, después te planteo. No, que lo que iba a hacer era una recomendación a nivel individual, ¿verdad? Si uno ve que esto le afecta, ¿verdad? Tanta carga publicitaria de homicidios, suicidio, pandemia, cuarentena, ¿verdad? Seleccionar los momentos en que se va a informar, ¿verdad? No hace falta ver el noticiero a la mañana y a la noche, ¿verdad? De repente vos puedes informarte a la mañana y a la noche ya te distraes con una serie, ¿verdad? Y no sobrecargar, y eso le va a dar cierto respiro a esa preocupación, a esa ansiedad que nos genera la vertiginosa información que tenemos. Recordabas hace un rato, hace segundos, el tema de las redes sociales, y no es un tema que tiene directa vinculación con esto que estamos hablando, pero capaz que sí. Digo, con las redes sociales, con el Facebook, fundamentalmente con el Facebook, que es más popular, ¿no? Se habrá despertado también en las personas una nueva aprehensión por sentirse aprobada socialmente, digamos, ¿no? Porque es plantear una idea que podía ser trascendental o sencilla, sembrarla como quien siembra una semilla e ir revisándola durante el día y los días sucesivos a ver qué reacción generó. Plantea una nueva relación social, evidentemente, Marcos. Sí. Podrían marcarse dentro de lo que algunos investigadores y autores están como queriendo encuadrar en lo que son la adicción a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Eso todavía es una figura que no existe en los manuales diagnósticos, ¿verdad? Pero esa hipotética, por ahora, ¿verdad? Hipotética dependencia a estos asuntos que vos mencionaste, pueden tener que ver con esa necesidad de aprobación, de demostrar determinadas condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, sí, categóricamente tienen una influencia, ¿verdad? En los niveles, sobre todo de ansiedad, ¿verdad? Hay gente que no puede despegarse de eso, que está constantemente pendiente de qué dijo fulano, qué dijo mengano, qué reacción tiene, si le respondió, si no le respondió, ¿verdad? Entonces eso genera como esa aprensión que vos decías. Sí. A propósito de manuales de diagnóstico que mencionaba Capurro, doctor Vasconcelos, se recurre más hoy que antes, particularmente en el mundo del Ministerio Público quizás, a plantear el diagnóstico de la salud mental de las personas que cometen un delito. Un poco antes nos habló de otra instancia, del juez que le tiembla o no el pulso para decir que alguien que mató a un par de personas está insano y no es un asesino instalado, digamos, etiquetado en la prensa. Ahora pregunto, ¿hay de acometida ya en esa instancia que es el Ministerio Público una mayor tendencia a instalar también el asunto de la salud mental, o seguimos más como sheriff que ven quién mató y quién se murió? A ver, para entender la conducta del Ministerio Público tenemos que partir de la base de que ellos, la ley y la Constitución les atribuyen la función de investigadores de los hechos punibles, y el investigador debe ser objetivo, es decir, debe estar separado, desprovisto de todo tipo de pasión respecto a las partes que se encuentran en litigio, víctima y victimario. Y sin embargo,
interpretan de que aquello que dice nuestra ley de que es el representante de la sociedad en la persecución de los hechos punibles lo colocan más cerca de la víctima que del presunto victimario, y hace eso de que las alegaciones de insanía mental tengan que surgir, y las probanzas de insanía mental tengan que surgir desde la defensa y no desde el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene, sí, por costumbre casi diría compulsiva, el tratamiento de las víctimas a través del Departamento de Victimología con un equipo multidisciplinario, etcétera, etcétera, pero respecto al presunto responsable del hecho, casi diría que lo tratan con cierto asco. Entonces es a la defensa a quien corresponde en la mayoría de los casos, salvo que se trate de una situación donde existan evidencias demasiado importantes respecto al desequilibrio que afecta a la persona, a la enajenación que afecta a la persona. Este es un tema, ya que el doctor Capurro pone mucho énfasis en la cuestión que se vincula a la pandemia y cuarentena, y habla de ambas de manera muy estrecha, ha hecho que estas dos circunstancias hayan hecho disparar los números de procesos por violencia intrafamiliar, donde tampoco se hacen los estudios, los análisis, las determinaciones de carácter psicológico y psiquiátrico para determinar las causas reales de este tipo de conflictos. En definitiva, es triste decirlo, pero es la realidad. La salud mental para el sistema judicial paraguayo no es el más importante, la salud mental del procesado, y por lo tanto para el Ministerio Público no se constituye en una prioridad en el momento de investigar o determinar la capacidad que tiene, no solamente en el momento de la comisión del hecho, sino también al momento de enfrentar el procedimiento. Tal cual. Augusto, sí, señor. Por favor. Me gustaría agregar algo. Claro, Marcos. Yo no trabajo más o menos de cerca el trabajo en la defensoría, ¿verdad? Que justamente lo que estaba diciendo el doctor, ¿verdad? Que es más un trabajo de la defensa, ¿verdad? Ellos cuentan actualmente con 3 médicos psiquiatras, y hay muchos pedidos para psiquiatría forense, ¿verdad? Aproximadamente por semana te puedo decir más o menos la productividad individual de cada uno, entre 4 y 8 casos estudiados. Yo no conozco los números macro, ¿verdad? De cuánto sería 4 a 8 en una semana para todo el sistema judicial, pero más o menos sí. Sé que es una herramienta para la defensoría muy interesante. ¿Qué importancia tiene el factor humano finalmente? Volviendo a lo que señalaba antes el doctor Vasconcelos, porque el que va a ponderar, digamos, la potencia que puede tener el argumento de salud mental finalmente va a ser el juez, ¿o me equivoco, doctor Vasconcelos? Debiera ser. Pero si nos ceñimos a la conducta que siguen usualmente los jueces, la mayoría de los jueces, es sencillamente de aprobación a los pedidos que plantea el Ministerio Público. Casi es generoso decir que se tratan de pedidos, porque todo aquel planteamiento que formula el Ministerio Público generalmente, usualmente, normalmente y en la mayoría de los casos son concedidos sin ningún tipo de análisis serio de por medio por nuestros jueces. Porque de lo contrario tenemos otra vez otro factor que influye en las decisiones judiciales más allá de los titulares de prensa, que se llama jurado de enjuiciamiento de magistrado. El jurado de enjuiciamiento de magistrado es el órgano que reiteradamente atenta contra la independencia de los jueces, no les permite desarrollar su labor conforme a su criterio y a su conocimiento, porque es el criterio que se impone desde el jurado de enjuiciamiento que va a determinar si ese juez sigue o no sigue en el cargo. Estamos tratando de hilvanar desde dos miradas técnicas distintas pero convergentes, reitero, el problema de la salud mental, la sociedad y la ley. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Después de esa brevísima pausa
Retornamos con nuestros invitados y tratamos de incorporar también un poco más tarde la opinión, reitero, de un pedagogo con quien vamos a tratar de preguntarnos qué pasa con las nuevas generaciones y su inserción dentro de esta materia. Ya volvemos. Escribinos vía WhatsApp al 0984-970-970. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Innovando en productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Sol es el jugo de frutas con vitamina C, B1, B3 y B6, ideal para que tus niños crezcan grandes y fuertes como los dinos. Puro Sol, el mejor amigo de la diversión. Nueva hierba Pantano Limón, dale refresca a tu tereré. Hierba mate Intega Pantano Limón. La nueva yerba mate Pantano Limón combina las propiedades naturales del cedrón capirí, cocú, yerba lucero, menta piperita y un refrescante toque de limón. Nueva hierba Pantano Limón, dale refresca a tu tereré. Hierba mate Intega Pantano Limón. Nueva yerba mate Intega Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano Limón. Con tantos estímulos, tantas notificaciones, tanta distracción y tan poco tiempo, estar bien informado es cada vez más difícil. Por eso, te la hacemos fácil. Noticias cortas, simples, de rápida lectura, al instante. Ingresá a www.hoy.com.py o descarga nuestra aplicación para celular y tablet. Hoy, noticias sin vueltas. En la nueva edición de la revista Foco presentamos la Alianza Cooperativa Anti-COVID, las medidas cooperativistas aplicables a fin de paliar la crisis tras el impacto de la pandemia. El lunes 6 de julio, pedí revista Foco con tu diario La Nación o léela online ingresando a www.revistafoco.com.py. Hierba Pantano Limón, dale refresca a tu tereré. Hierba mate Intega Pantano Limón. La nueva yerba mate Pantano Limón combina las propiedades naturales del cedrón capirí, cocú, yerba lucero, menta piperita y un refrescante toque de limón. Nueva hierba Pantano Limón, dale refresca a tu tereré. Hierba mate Intega Pantano Limón. Nueva yerba mate Intega Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano Limón. Toda princesa merece llegar a ser reina. La vacuna contra el VPH protege sus sueños porque previene el cáncer de cuello uterino. Según estadísticas oficiales, en Paraguay cada día 3 mujeres son diagnosticadas con este mal. Una de ellas fallece. El papilomavirus, VPH, causa cáncer de cuello uterino, el cual se previene con una vacuna que es segura y eficaz. En el mundo se han aplicado más de 69 millones de dosis. Vacuna a tus hijas de 9 a 14 años de edad con la vacuna contra el VPH. Combatir el VPH es ayudar a hacer realidad cientos de miles de sueños. Las vacunas serán administradas en los centros vacunatorios habilitados en todo el país. Entre la primera y segunda dosis debe transcurrir al menos 6 meses. Mantenete siempre informado. Encontranos en las redes sociales como Universo 970.
Este es el último bloque de Asamblea en su edición del día de hoy. Hace un día se anuncia la muerte de Ennio Morricone, que es un genial creador del cine. Y una de sus creaciones, El bueno, el malo y el feo, ha sido icónica en materia de western spaghetti. Una de sus creaciones musicales, digo, ha sido icónica en materia de western spaghetti, que ha sido a su vez un subproducto de las películas de cowboy, porque generalmente eran rodadas en España y con actores y dirección italiana. Pero traigo a colación esto porque ahí está la figura del sheriff y probablemente es una de las primeras ideas con las que se encuentra un niño cuando crece al respecto, cuando está creciendo al respecto del concepto de la justicia. Justicia, ley, sheriff, ¿verdad? Porque el concepto del justiciero es lo que más se instala desde los medios de comunicación como imaginario en los niños. La primera pregunta que le quiero hacer a Luis Fernando Ramírez, que es orientador educativo y psicólogo, es justamente esta. ¿Qué saben los niños de justicia? Y le adhiero esta otra consulta. ¿El sistema educativo se esfuerza en enseñar justicia a los niños, Luis Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor Vasconcelos, al doctor Capurro. Muy bien, muy bien. Y es muy interesante lo que planteas porque los niños tienen un principio de justicia natural, instintivo, espontáneo, que surge del rigor de la interrelación y de la comunicación, de la gestión de la relación entre pares y con adultos. El niño tiene incorporado ese principio de justicia de una manera natural. Yo creo que es al revés. Con la educación, el niño va perdiendo esa creencia o esa capacidad de trabajar en un ambiente justo o en una dinámica más justa. La esencia de la naturaleza humana en un niño que nace sin ningún tipo de malcrianza o mala educación, digamos, su espontaneidad va a ser la justicia. La tendencia natural primigenia va a ser la justicia. Después la justicia va cambiando de distintos personajes y se va convirtiendo en la vida, en la gestión de la interrelación con otros, a lo mejor va experimentando las injusticias. Y así es como entonces va mapeando sus principios. Pero la tendencia, y esto se ha hecho estudios con jóvenes y con niños sobre todo, para entender por qué un niño coopera y cuál es la actitud natural de cooperación. Y ahí uno de los elementos que apareció como mucha fuerza era la justicia. Por ejemplo, la espontaneidad del niño es a compartir con el que está sufriendo, por ejemplo, de una manera natural. O sea, si un niño llora, el otro le va a dar algo para que se calme. Esa es la espontaneidad del niño, salvo que haya algo en su sistema que le empuje a hacer lo contrario o a hacer lo que no es empático. La conducta humana en su origen es empática. Interesante. Marcos, ¿cuidamos como sociedad y como Estado la salud mental de nuestros niños? Bueno, yo creo que desde lo educativo, el mantenimiento de hábitos saludables puede ser que esté presente, ¿verdad? Lo que yo, para abreviar un poco este punto, ¿verdad? Que es bastante amplio, lo que creo es que debería orientarse la formación de profesionales que puedan prevenir, diagnosticar, prevenir y hacer el tratamiento de las dificultades en salud mental de los niños y niñas. Tenemos una carencia enorme a nivel país. Yo, que soy psiquiatra, nosotros somos 110 aproximadamente, conozco 4 psiquiatras infantojuveniles y hay uno que está en formación ahora, que es residente de primer año, ¿verdad? Todo proveniente del Hospital de Clínico. Entonces, yo creo que la universidad y los sistemas de selección de médicos residentes podrían de repente tener como ciertas
ciertas inclinaciones para fomentar, cubrir esas necesidades, ¿verdad? A nivel seguridad, preparación de las ciudades, por ejemplo, parques existen, pero es seguro ir a parques como para que puedan tener actividades sociales, de distensión, cuestiones así. Eso también es un tema a ver, ¿verdad? Porque el niño no puede estar solamente en la escuela o en la casa. Totalmente. Doctor Vasconcelos, estamos entrando en la última parte. ¿Le preocupa que se disparen los índices de criminalidad atendiendo las previsiones que existen al respecto de una sociedad con menos recursos, de una sociedad con más desempleados? Puede que, digamos, se nos compliquen las cosas en ese rubro. Yo creo que sí, porque la materia prima está allí. Quizás el doctor Capurro y el licenciado Ramírez coincidirán conmigo, pero quizás no. Yo tengo que vivimos en una sociedad muy violenta, extremadamente violenta. Las manifestaciones de voluntad, de violencia, no se dan siempre en los hechos, pero sí en la conducta y en el pensamiento de la gente. Y uno de los elementos que suelo analizar con mucho detenimiento para llegar a una conclusión de esta naturaleza, no solamente las redes sociales, es decir, los debates, las discusiones que se mantienen en las redes sociales, que son generalmente muy elevadas, digo elevadas en el nivel de violencia, sino en las manifestaciones que postean los ciudadanos al pie de las notas periodísticas, donde aquel que estacionó mal el vehículo y tapó un garage, dicen, para ese cárcel, la horca, la guillotina, etcétera, etcétera. No nos detenemos a racionalizar nuestros sentimientos y expresamos con mucha violencia. Y muchas veces eso conduce a conductas violentas a su vez, que van materializándose en hechos punibles. Los niveles que nosotros tenemos de judicialización de conflictos es elevadísimo. Los países más desarrollados tienen diseñada una suerte de autopista que va, en vez de ensancharse, se va angostando para evitar que los conflictos lleguen al sistema judicial y se encuentren soluciones alternativas. Nuestras leyes establecen soluciones alternativas mínimas, pero establecen esas soluciones alternativas. Usualmente no recurrimos porque no perseguimos justicia, a pesar de lo que señala el licenciado Ramírez, y quizás sea el fruto de la evolución del menor que llegó a ser adulto y se desencantó de la justicia, sino lo que buscamos es venganza. Claro. Entonces, más allá del contenido de una sentencia, lo que queremos es que corra sangre. Y eso es peligroso, sobre todo en una época, en un momento especial como el que estamos viviendo, donde la represión que ejerce el Estado, no hablo de la represión, la violencia material del Estado, sino la violencia moral que ejerce el Estado respecto a los ciudadanos, obligándonos a quedarnos en casa, sabiendo que nosotros no estamos enfermos, que los enfermos están en la calle, etcétera, etcétera. Hay una serie de consideraciones que entiendo terminan potenciando las posibilidades de que los números de los hechos punibles violentos vayan a aumentar considerablemente. Entramos, sí, claro, adelante. Quiero nomás hacer una conexión de lo que está diciendo el doctor Vasconcelos con algo que dijo precedentemente, ¿verdad? Cómo dejarse llevar por las emociones antes de un análisis justamente hace que de ese juzgamiento social que existe, ¿verdad?, para muchos casos, y que finalmente puede incidir
en las decisiones judiciales que se toman, ¿verdad? Quería hacer un poco esa acotación, conectando dos de las cuestiones que dijo el doctor. Casi ya en el cierre del programa, luego hago una ronda de agradecimiento con todos, pero quiero preguntarle a Luis Fernando Ramírez, ¿qué están percibiendo, aparte de ese enorme esfuerzo que se hace por comunicarse con los chicos, por los sistemas telemáticos? Pero ¿qué están viendo y percibiendo, profe, al respecto de lo que le está faltando a los chicos por estar lejos de la escuela? ¿Hay ya carencias que son visibles? ¿Hay ya algún tipo de angustia en los mismos? ¿Y qué es lo que la teleeducación no va a suplir nunca ya? Y ya lo tienen muy claro ustedes que son estrategas de la educación. Estamos viendo síntomas de depresión. Hay dos indicadores muy importantes. Uno, el aislamiento del joven, la dificultad que tiene ya hoy de comunicarse y estar listo y activo por cualquier medio. En términos paraguayos y coloquiales, ya quieren declararse o todo. Ese es un indicador muy fuerte. El otro indicador muy fuerte es también la necesidad que van teniendo de contacto más humano, es decir, el encierro por tanto tiempo. Yo creo que hoy está empezando a gestionar una reacción y una animadversión de los jóvenes, sobre todo de los adolescentes, ¿verdad? A todo este tiempo, a todo lo que están viviendo. Y ahí hay una dificultad en discriminar incluso aquello que, por más que pueda ser bueno y pueda ser positivo, como pueda ser la educación virtual o la educación a distancia, por las circunstancias, el modo en el que se está viviendo eso, hay como un rechazo generalizado y como que esto no puede ser. Entonces hay como una añoranza y una necesidad, más que una añoranza, de volver a estar conectados físicamente, de volver a tener los encuentros. Pero ha ocurrido que no solamente se le ha quitado la relación estudiantil escolar, sino también se le ha quitado en muchos casos la relación familiar, porque hay muchos adultos mayores, los abuelos, los tíos, que tienen miedo de encontrarse con el nieto, porque tienen miedo, se sembró el miedo y tienen miedo, es decir, me va a contagiar el niño, me va a contagiar. Entonces también hay una suerte de aislamiento mucho más generalizado que simplemente no estar en la escuela. Esto desata en algunos sectores más que en otros. Se puede ver que hay como una rebeldía, es decir, y vamos a juntarnos y vamos a reunirnos y no importa lo que ocurra, por un lado. Y por otro lado hay otros sectores que lo están haciendo mucho más espontáneamente, sin ningún tipo de prevención y cuidado. Es decir, hoy se está la necesidad que hay de un contacto humano, y esto responde a la segunda parte de tu pregunta, es decir, yo creo que nunca se va a sustituir, por mucha educación digital, virtual, telemática que se haga, no se va a sustituir la necesidad que tenemos los seres humanos de estar con otros seres humanos y de hacer un aprendizaje o de vivir un aprendizaje colaborativo, gregario, de grupo, de equipo, de manada, como quiera decirse. El humano tiene esa característica de convivir en grupo y de aprender y desarrollarse en grupo. Doctor Vasconcelos, disculpe, pero en 30 segundos, ¿la justicia después de todo esto va a estar mejor, va a estar igual, va a estar peor, va a asumir lecciones, no tiene luego lecciones que asumir? Quizás sea un poco negativo mi análisis, pero yo creo que esto puso a prueba la justicia, la pandemia, la cuarentena, las medidas que se tomaron, puso a prueba la justicia y nuevamente se aplazó. Es decir, un camino que se encuentra jalonado de fracaso, constituye un más reciente, diría, porque ni siquiera se han tomado el trabajo de hacer un análisis de validez de las normas a los efectos de someter a proceso penal a más de 3.000 personas por la presunta violación de las reglas de la cuarentena. Eso para mí es la fotografía de un sistema judicial decadente. Jorge Vasconcelos, gracias por su ciencia y su experiencia de siempre. Despedimos también a Marcos Capurro, a Luis Fernando Ramírez. Vuestro concurso ha sido
muy importante esta noche para el fin que tenemos de reunirnos los martes a hablar en asamblea desde diferentes enfoques. Muchísimas gracias, caballeros. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Augusto. Gracias. 9:56 minutos, señoras, señores. Concluye nuestra edición de hoy de asamblea. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes. Universo. Todas las caras de la realidad.